Sobre todo, creo que hay muchos jóvenes, no ahorro tiempo para dedicarme también a ellos y para procurar, en medio de todas las limitaciones que podamos tener, eh, transmitirles algo de la experiencia que tuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Lo primero que te quiero destacar es que hace 30 años la participación de las mujeres era pues muy limitada. Participamos 4 mujeres en medio de 70 personas elegidas. Por supuesto que también fuimos elegidas, llegamos a la Asamblea Nacional Constituyente sin ninguna cuestión especial, competimos en igualdad de condiciones con todos los que estuvieron allí. Siempre hago mención de ellas porque me parece que hay necesidad, porque 2 de ellas ya partieron. María Mercedes Carranza, la poetisa de extracción conservador, pero que fue en la lista del M19. Igualmente, la doctora Elena Rande Montoya, quien era del Partido Liberal y llegó a la Asamblea Nacional Constituyente representando a las mujeres de ese partido. Estuvimos también con María Teresa Garcés, estuvo en la lista del M19 también de extracción conservadora, una brillante constitucionalista. Y estuve yo por parte de la lista 48, que se llamó la lista de la vida, y que llegamos también, y tengo que decirlo, por una generosidad y además no solamente eso, sino el partido siempre pensó en que a la Asamblea Nacional Constituyente íbamos a estar muy pocas mujeres. Decidió escogerme, primero por ser mujer, segundo por ser en ese momento la secretaria general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, y tercero, porque se necesitaba que los partidos de la oposición estuviéramos allí. Y así es de que llegamos a esta Asamblea Nacional, estuvimos en la comisión primera, en la comisión política, la comisión del preámbulo, de los derechos, de todos los derechos, los fundamentales, los culturales, los ambientales, los sociales, etcétera. Y fue un trabajo realmente extraordinario. Extraordinario, ¿por qué? Porque a mí me parece que de todas maneras este fue un escenario político excepcional. Se trataba de hacer la Carta Magna, se trataba de hacer la ley de leyes, y las mujeres no podíamos estar por fuera de ellas. La primera constitución que se hizo con constituyentes elegidos. Había habido por allá una constituyente que se inventó el dictador, y en ese momento escogió a dedo a la señora Josefina Valencia, tía de alguien que está en el Congreso. Estuvimos entonces realizando un ejercicio extraordinario. Primero, pues hacer una constitución y sobre todo hacer un preámbulo resultó un poco difícil, porque era una sociedad patriarcal, una sociedad donde se movían muchos criterios conservadores. Y lo cierto es que los partidos conservadores no llevaron a ninguna mujer. Esa es una demostración práctica de que realmente en ese momento no pensaba siquiera ni la voz, ni tampoco el sentimiento de que las mujeres podíamos estar en una carta, y esto lo entendieron algunos partidos, y necesariamente estuvimos allí. Yo quiero referirme al artículo primero de la Constitución. Ese artículo primero, realmente ningún gobierno después de la Constituyente lo ha cumplido, que dice lo siguiente: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Ahora que escuchaba a Gabriel, miraba cómo todas estas cosas han quedado escritas un poco en el papel, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran, y en la prevalencia del interés general. Ese artículo es un artículo central en nuestra Constitución, porque además Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, es pluralista, es decir, no podíamos haber puesto alguna otra cosa, porque sobraría
en medio de ese artículo. Y este artículo es uno de los cuales se derivan los otros que ya encontramos en la Constitución. Si ese artículo primero se hubiera cumplido en alguno de los gobiernos, realmente el país no estaría como está. Y me refiero al último estallido social, donde se violentaron todos los derechos, donde los jóvenes fueron realmente maltratados con una constitución que se hizo 30 años y que no deberían haber sido pues, tratados de la manera como lo hicieron. Los jóvenes que además nos enseñaron a hacer otra clase de política. Los jóvenes en sus artículos y en sus demostraciones escritas por todo el país nos enseñaron, están sintiendo cosas que nosotros también sentimos, no solamente hace 30 años, sino que también cuando tuvimos 20 años y todo esto que dice la canción, también soñábamos con cambiar a Colombia, con que no fuera un país donde hoy amanecemos con la noticia de que 3 jóvenes fueron asesinados en el Cauca y otros tantos fueron asesinados en Antioquia. Dolorosísimo esto. ¿Por qué? Porque, primero que todo, este artículo de la prevalencia del interés general y del Estado social de derecho no tiene que ver nada con la realidad colombiana. Soy una crítica de las personas que han gobernado este país, que no leen ni siquiera el artículo primero de la Constitución. Pero pienso que además se hicieron cosas muy valiosas, y me refiero al artículo 13 de la Constitución, el artículo de la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades. Gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional y familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Y aquí vemos una situación supremamente degradada con este artículo de la igualdad, que realmente representó, por ejemplo, para las mujeres un avance muy especial, porque las mujeres hace 30 años no teníamos algunos derechos que hoy se ha tratado de avanzar, pero no lo suficiente. Pero también este es algo que no se cumple para los jóvenes, tampoco para los adultos. La sociedad colombiana espera algún día el cambio, que no vemos en estos momentos. Todas las personas son libres e iguales ante la ley. Y yo me preguntaría, me acaba de llegar una queja terrible, que un compositor por allá en Valledupar casi mata a su expareja. Estamos pidiendo que por favor la justicia actúe, y la justicia actúe para evitar más feminicidios en este país, porque siguen siendo discriminadas las mujeres, no solamente en el aspecto del maltrato, sino también en las cuestiones salariales. Eso de que a trabajo igual, salario igual, lo vemos en muy pocas entidades del Estado y de otras, muy pocas entidades. Y nosotros estamos absolutamente conscientes de que este artículo de la igualdad no se aplica en mínima parte. Pero esto que les contaba al principio, de los jóvenes que hoy aparecen asesinados, tenemos el artículo 11 de la Constitución. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Y lo que yo constato todos los días es que aquí sí hay pena de muerte. Hay pena de muerte para las personas que piensan distinto. Por ejemplo, el genocidio que se adelanta contra los líderes sociales. Impresionante. ¿Cómo puede ser que maten a una persona, hoy nomás, en Antioquia, y maten personas en el Cauca? Y seguramente a mediodía nos llegará otra noticia de alguna otra persona que muere. ¿Por qué sigue la violencia en Colombia? ¿Por qué a la gente la matan por pertenecer a una junta de acción comunal? ¿Por qué la asesinan por ser gobernador de un resguardo o activista de los derechos
indígenas o de los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, ahora acabamos de salir, yo acabo de abandonar una reunión de la Comisión de Equidad de la Mujer, donde estábamos discutiendo precisamente por qué las mujeres no tienen tierra y por qué los campesinos y la zona rural está tan descuidada. Entonces tenemos que llegar a muchísimas conclusiones. Por ejemplo, que el artículo 12 también se violenta. El artículo 12 dice, nadie será sometido a desaparición forzada, ni a torturas, ni a tratos crueles, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y todo esto lo han practicado hace algunos meses y lo siguen practicando en muchos de los sitios de reclusión de la gente, empezando por los CAI, pero también en algunas cárceles de Colombia. ¿Cómo puede ser que las personas que están privadas de la libertad tengan que vivir como en verdaderas covachas? ¿Cómo pueden vivir en una alcoba que se hizo para 2 o para 3, vivir 8, como los corredores tienen que estar llenos de colchonetas para que puedan dormir la gente que no tiene cama, pero que está en estado de tensión? Pero además, los tratos, las desapariciones, todavía no sabemos cuántos jóvenes fueron desaparecidos en el paro que por meses desarrollaron en el país muchos ciudadanos completamente inconformes. Todavía no conocemos la cifra exacta, pero si hay algo que conmocionó al país es la violación de las mujeres en los sitios de reclusión. Primero, porque hubo unos sitios que fueron sitios oficiales, digamos, de detención, pero también hay otros que no fueron oficiales. Cuando detuvieron a la gente en los depósitos de almacenes, o también en algunos sitios que no eran ni cárceles, ni CAE, ni sitios donde la gente debería ir, porque todo eso está reglamentado además por convenios internacionales. Uno entiende que todos los días se violentan los artículos que habíamos escrito hace 30 años. Me parece también que hay situaciones dolorosísimas, por ejemplo, en cuanto al ambiente. Esos artículos que quedaron escritos de los derechos sociales, económicos, culturales, pero que también cuando hablamos del ambiente, tenemos que decir que en la práctica tampoco se respetan. Y no se respetan, ¿por qué? No se respeta ni siquiera el derecho que tiene la gente al agua. Tampoco se respetan los niños. La huelga de hambre que acaban de levantar los jóvenes que vinieron desde La Guajira, cerca a la Catedral de Bogotá, a menos de 200 metros del Congreso de la República. Pues nos tocó mucho trabajo. Primero, para que los atendiera el gobierno. Segundo, hablaron ayer en el Congreso, antier en el Congreso. No les habían permitido realmente que se expresaran públicamente y vimos la posibilidad de que se hiciera y se hizo. ¿Y qué es lo que cuentan los jóvenes? Que los niños guayú se siguen muriendo de hambre, que se roban la plata del PAE, que se pierde la plata que envían también para llevar a los hogares determinadas cuestiones de alimentación, pero que además ellos tienen medidas cautelares de la OEA. Tiene que llevarse alimentación a los sitios indígenas, tampoco lo cumple. Y los niños se nos siguen muriendo de desnutrición. Ahora, en la reunión que acabo de salir, allí estaba el viceministro del Interior, el doctor Baena, que nos dijo que iba a recibir a los jóvenes y los iba a solucionar, y lo llama para ofrecerles puestos. Eso no es lo que necesitan los jóvenes. Lo que necesitan los jóvenes es que se haga realmente un cumplimiento de la Constitución, especialmente también cuando hablamos de los niños, los derechos fundamentales de los niños, la vida, eso está en el artículo 44, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia, no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación,
y la libre expresión de su opinión. Y dice algo muy importante al final: los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y uno se pone a pensar, ¿por qué en La Guajira, un departamento tan rico, tiene la mina más grande de carbón del continente? La están explotando, pero esa explotación costó casi que la pérdida del agua en La Guajira. Y hablo del río Ranchería y del arroyo Bruno, que eran tanto el arroyo como el río quienes les daban el agua a los campesinos y a los indígenas para poder cultivar. Y está prácticamente en vía de desaparición. Pero los niños de La Guajira tienen prevalencia sobre los derechos de los demás. Cuando vienen los jóvenes a decir estamos en huelga de hambre para que nuestros niños no sigan aguantando hambre, realmente parecería que este es un país que tiene un Congreso además y un ministerio. Ministerio es una administración que están de espaldas a la realidad del país. Que no les interesa además conocer lo que la gente piensa, lo que la gente reclama, lo que reclamaron los jóvenes en la calle, lo que reclaman estos jóvenes que vinieron desde La Guajira, lo que esperan los niños en La Guajira. Y los niños, por supuesto, no tienen cómo hacer saber esto, pero yo sí les quiero agradecer a los jóvenes que estuvieron, porque vuelven nuevamente a visibilizar el problema gravísimo que tenemos. Los adolescentes también estuvieron en esa asamblea. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. Es el caso, a lo mejor, de muchos de los que están con nosotros. Pero también el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia a las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. Si hay algo que impresiona en Colombia, es caminar las calles de este país. Hace unos 3 años íbamos con unos profesores universitarios en la ciudad de Cartagena a una reunión. El grupo era de unos 5. De pronto vimos que un hombre muy alto, un hombre afro, venía llorando. Le preguntamos: señor, ¿le pasa algo? Y dijo: sí, sí señora, ayer tuve agua y sal para beber, hoy no tengo con qué comprar la sal. Por supuesto, el grupo hizo alguna cuestión para que pudiera comer siquiera algunos días, pero con eso no arreglamos el problema. Los adultos en este país están absolutamente abandonados, pero tienen un artículo, tienen el artículo 44, creo, de la Constitución que les acabo de leer. ¿Por qué no lo respetan? ¿Qué pasa? ¿Por qué? El artículo 46. ¿Por qué los adultos no tienen una protección? Primero, porque aquí se inventaron que unos tienen derecho a la pensión si cotizan y los otros no tienen derecho. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que todos los ciudadanos en un país tienen derecho a la pensión de jubilación. Los países mejor organizados lo que hacen es que cuando una persona nace, por ejemplo, con una invalidez que le impide, el Estado lo cotiza por ella. Y cuando las personas no tienen trabajo, existe también, esto ocurre mucho en la juventud y en las personas que están en edad laboral, si no tienen trabajo, hay un subsidio y ese subsidio ayuda también a seguir cotizando. Es decir, que nadie se queda sin pensión de jubilación. Aquí se inventaron que unos tienen, sí, ayudan a cotizar y los otros no. Y entonces ahí es donde pensamos en la pensión universal. Es imposible que con un congreso como el que tenemos se pueda realmente llegar a adquirir. Y tenemos cosas tan impresionantes que yo creo
esta Constitución, además, dejó en muchos de sus artículos, que la encontramos, entre otras cosas, supremamente larga, muy larga, pero que había que dejar algunas cosas que después fueron cambiando, que fue el equilibrio de poderes. Como los órganos de control no podían estar en las manos del partido de gobierno. Y lo que ha pasado es todo lo contrario, porque con la reelección, que fue además un artículo modificado de la Constitución, pues realmente lo que hicieron fue desestabilizar todo. Y el equilibrio que se había hecho entre los poderes de control, entre los órganos, entre la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, ahora mismo se tomaron absolutamente todo. Y entonces vemos cosas tan dramáticas como la que acaba de ocurrir con el presupuesto nacional, que fue aprobado el día de antier. ¿Y cómo lo aprobaron? Siempre hay muchas cosas horribles que pasan en el Parlamento y que la gente tiene que saber. Por ejemplo, el presupuesto nacional se aprueba en los oscuros salones del ministerio. Nos citan a las comisiones económicas. Hago parte de una de ellas. Yo quería estar en la comisión séptima o en la comisión quinta, donde se ven todos los problemas de la minería y demás, porque creo que la posición extractiva de un gobierno está acabando con buena parte de nuestro país. Pero no pude. La suma, la resta, la multiplicación, las divisiones me llevaron a la comisión cuarta. Pero ahora estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque aprendí que en esas comisiones lo que hay es una repartija, además clientelista, de lo que es el presupuesto nacional. Yo no comprendo, no entiendo por qué hay un departamento en la costa caribe que le aumentan de un año a otro en el presupuesto el 58% con relación al año pasado. Y hay otros departamentos, como el Putumayo, que le dejaron el 16% y un poquito más, o al Chocó, que le dejaron el 19% y un poquito más. ¿Cuáles tienen más necesidades? Los que tenían más presupuesto pudieron subsanar en algo sus dificultades. Los que no tenían, como estos dos que les acabo de mencionar, pues necesitaban un poco más de dinero. No hubo poder humano. ¿Por qué? Porque en el Parlamento también existen los clanes y también los señores que pagan votos manejan el Parlamento colombiano. Y esa es una situación realmente dramática. La corrupción de este país. La corrupción que en últimas ni siquiera a veces en la salud se logra que cumplan lo elemental y lo fundamental. Por eso entonces también en esa cuestión que realmente hicimos en la Asamblea Nacional Constituyente, quedaron también algunos mecanismos de control, entre otros el más destacado la tutela, el que más me gusta, el que han intentado también de acabar como sea, porque claro, no se les facilitan muchas cosas. Y entonces vamos a mirar muchos de los artículos de la Constitución, artículos buenos. Por supuesto que no todo fue supremamente bueno. Yo, por ejemplo, no voté el capítulo 5 de las cuestiones económicas por una razón. Porque ahí dejaron establecidos los parámetros centrales del neoliberalismo. Y lo que se salva de ese capítulo es la autonomía del Banco de la República, que ahora se la quieren quitar. Cuando sacan a un ministro tan malo como Carrasquilla y lo ponen en la junta directiva del Banco de la República, es porque realmente aquí no se respeta ni siquiera la opinión de los ciudadanos. Lo sacaron los jóvenes con sus movilizaciones. Su reforma tributaria se cayó. Como premio le dan un puesto en el Banco de la República y esto atenta contra su autonomía porque están copando los puestos el partido de gobierno. Y esto es muy grave en un país porque necesariamente ocurren cosas como por ejemplo la que le pregunté al ministro en el día de ayer. Señor ministro, entraron más de 2.700 millones de dólares, lo que equivale a 10 billones de pesos al Banco de la República. Los giró el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted nos puede decir qué va a hacer con esos 10 billones? El ministro no contestó.
ni siquiera en el Parlamento donde se tienen que hacer los controles políticos. Y yo sí creo que hay una gran ausencia del cumplimiento de la ley de leyes, porque entre otras cosas, cualquier sector que uno tome, que tiene enormes problemas, llegamos muchos a la conclusión de que a lo mejor Colombia es un estado fallido. No opera ninguno de los sectores fundamentales, ni de la economía, ni de la justicia, ni de los controles. Y el país está en un proceso gravísimo, supremamente grave. Por ejemplo, no solamente la cuestión de la distribución del presupuesto, sino en el gasto del propio presupuesto. La corrupción corroe al país. Si uno visita un municipio pequeño, como Sitio Nuevo, por ejemplo, en el departamento de Magdalena, que queda saliendo de Barranquilla hacia Santa Marta, el primer pueblo que uno encuentra después del puente Pumaré. La carretera la están haciendo hace 30 años y no la terminan. Es que no hay carretera. El pueblo se gastó en la alcaldía pasada 35.000 millones para asfaltar las calles y no hay ninguna calle asfaltada. ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué no descubren dónde está el dinero? Y la gente le cuenta a uno en el pueblo que los concejales de esa época todos tienen unos apartamentos maravillosos en Barranquilla. No los compran en el Magdalena. ¿Por qué? Porque yo he argumentado que aquí hay una transhumancia de la corrupción. Roban en Córdoba, invierten en Sucre. Roban en Magdalena, invierten en el Atlántico. Roban en Casanare, invierten en Arauca. Roban en Arauca, invierten en el Meta. Y así podemos pasearnos por todo el país. Y yo sí creo que aquí falta que los ciudadanos realmente ayudemos a subsanar esta crisis. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese Congreso, donde el 70% de los que se sientan conmigo en el Congreso llegaron con votos comprados. Ahí tenemos la Casa Blanca en Barranquilla. Cogieron a la señora Aida Merlano por otras cuestiones, sino exactamente porque la justicia hizo su tarea. Y yo sí creo que si llega gente distinta, que no tenga la política para hacer plata ni para volverse rico, nadie se puede hacer rico con un sueldo de 35 millones que se reciben 20 millones, 22 millones. Pero es un sueldo muy alto, que no debería existir. Y que nosotros hacemos la tarea de que esto se disminuya, pero vaya a convencer a ese 70% de votos comprados. Necesitan la plata, no solamente su sueldo, eso es para los caramelos. La plata de los contratos que se mueven a través de cada departamento. Tienen que saber ustedes que el 40% de la primera cuota de cada contrato es para las mordidas que se le pagan además a algunas entes de control departamental. Y yo estoy de acuerdo con la autonomía y con la descentralización, pero a veces pienso que esa autonomía y esa descentralización también se volvió un carrusel que hay que discutir con los ciudadanos. ¿Cómo hacemos? Porque mismo las veedurías ciudadanas a veces también se corrompen y resultan cobrándole al contratista para poderle firmar la obra. Todas estas cosas son simplemente un abrebocas de lo que pasó con la constitución política. Creo que hay necesidad de mirar entre todos los colombianos. Yo siempre hago una recomendación a las universidades que me invitan, a los sectores también, al sector sindical, al sector social, etcétera, que por favor hiciéramos la impresión de la Constitución es bien larga y tenemos algunas dificultades para cargarnos la 100. Cargar este librito pues no es la mejor, eso lo dio la Procuraduría la vez pasada, el doctor Carrillo, pero sí todo el capítulo, desde el preámbulo hasta llegar a todos los derechos sociales, culturales y también a esto que nosotros quisiéramos, en que la sociedad pudiera llevarlo entre el bolsillo. ¿Para qué? Para poder
en algún momento, cuando le niegan a uno tantas cosas en este país, hasta la entrada, por ejemplo, en un hospital, como me sucedió el sábado, va a ser 20 días en Calarcá, cerraron el hospital de segundo grado. Atiende 6 municipios del Quindío. Cuando llegué a la puerta solicité que me dejaran entrar. Me dijeron, no, no se puede, ¿está enferma? Y no, no estoy enferma. Quisiera ver el hospital. ¿Y usted quién elige? Pues una ciudadana que quiere entrar. No se puede entrar. No se puede entrar, pero hicimos un video en la puerta del hospital para decirle al ministro de la Superintendencia y Sociedades que lo acaba de intervenir, que por favor tienen que estar abriendo los servicios. Es la salud, es un derecho fundamental. Tiene una buena reforma que se le hizo a algunos artículos de la Constitución, la ley estatutaria de la salud. Y por eso yo creo que entre todos podemos hacer muchísimas cosas para evitar que se siga violentando la Constitución Nacional. Como las reglas de todo esto fue que hablará 30 minutos y 15 para las preguntas, yo quiero solicitar al coordinador que empecemos con las preguntas que seguramente tendrán algunos de los que nos han escuchado. Agradecerles a ustedes muchísimo que me hayan invitado a la universidad y decirle también a los jóvenes, a los profesores de pronto, a las personas que no son estudiantes, que a lo mejor también están conectadas, que estamos dispuestos a, por lo menos, hacer el esfuerzo de responder algunas de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aida, de manera especial por su disposición en el tiempo, por apartarnos